Alberto Gómez. El día de hoy vamos a hablar de modelos cognitivos y cómo estos generan una cantidad masiva de información y nos sirven para entender la mente humana. Pero antes, quiero que piensen, ¿cuánto tiempo les tomaría llenar su username y su password y luego dar un clic en este botón? Podríamos, de manera experimental, traer a 100 personas y tenerlas interactuando con esta interfaz durante varias veces y recolectar información y sacar un promedio. Sin embargo, la ciencia nos ha dado ahora una alternativa mucho más precisa para entender los mecanismos internos de la mente cuando sucede este tipo de comportamiento. Todo comenzó cuando había nada, no había realmente una estructura en la psicología. Sin embargo, este personaje, Wundt, creó el todo comenzó de psicología experimental. Él creó el estructuralismo, en el cual pretendían entender la mente humana a través de sus componentes. Fue muy complicado, ya que a través de la introspección ellos buscaban entender la mente humana, lo cual fue un reto en esa época. Posteriormente, James creó el funcionalismo, donde más bien se centraban en las interacciones entre los módulos de la mente. Fue Watson el que dio un gran paso y creó las bases del conductismo, pero fue Skinner, tiempo después, el que realmente experimentó más con la mente humana y entonces a través de experimentos entendió más cómo funcionaba el reforzamiento positivo y negativo. Yo tuve la oportunidad más tarde de trabajar con John Anderson, el cual creó la arquitectura cognitiva que vamos a ver, que es ACT-AR. Y su trabajo se fundamentó, como todo progreso científico, en aquel creado por Herbert y Simon, donde en vez de ver el aprendizaje, la memoria o la atención como algo aislado, lo vieron todo de manera unificada, creando y acuñando el concepto de una teoría unificada de la cognición. Estas teorías lo que buscan es justamente explicar todo el rango del comportamiento en una sola teoría. Es muy, muy ambicioso. Sin embargo, los avances en el poder de cómputo y el conocimiento científico sobre la mente permitió que de manera ágil fuera posible implementar estas teorías en la forma de arquitecturas cognitivas. Y aquí tenemos ACT-AR. ¿Sí? Yo en un verano tuve la oportunidad de ir a Carnegie Mellon y entender más sobre esta tecnología. Si pueden ver aquí, tenemos diferentes módulos. La mente funciona, al parecer, de esta manera. Tenemos la parte intencional, donde tengo los objetivos, tengo la parte declarativa, tengo la parte manual y la visual. Y todas se interconectan con esta parte donde tengo reglas. Tengo reglas de producción. A nivel práctico, no es muy diferente que un sistema experto, un sistema de producción clásico. Sin embargo, es muy diferente el tipo de entradas y salidas de esta arquitectura. Lo interesante es que cada módulo está mapeado con diferentes regiones del cerebro. Entonces, se puede decir que si tú creas un modelo cognitivo con ACT-AR, es plausible que el comportamiento que estás modelando es similar al de un ser humano. Y de hecho, en mi tesis doctoral justamente fue lo que tuve que probar, que mi modelo se comportaba como una variedad de personas con diferentes perfiles y con diferentes capacidades psicomotoras, diferente memoria. Un principio fundamental de ACT-AR es que tenemos conocimiento declarativo, es decir, por ejemplo, 2 más 2 son 4, ¿sí? Y tenemos los chunks, unidades de conocimiento declarativo. La otra parte son reglas, son conocimiento práctico, conocimiento vivo. En este caso, por ejemplo, una regla que me puede decir cómo sumar 2 números o cómo restar 2 números, ¿sí? A final de cuentas, tú tienes que proveerle al modelo el conocimiento necesario para poder operar. Y para mí, es el tema central de todo modelo cognitivo en ACT-AR. Es cómo aprendo, cómo elijo una regla o cómo elijo una conducta y cómo la favorezco, ¿sí? En vez de otra. Y aquí, si recuerdan nuestra historia breve, tenemos el concepto de reforzamiento que fue acuñado por Skinner. Entonces, lo que sucede es que se entendió que la mente humana se puede modelar a través de una cadena muy fina, a nivel de milisegundos, de refuerzos positivos y negativos. ¿Cómo sucede esto?
yo tengo una serie de reglas que me dan cierto comportamiento. En nuestro ejemplo, una regla en la cual yo recuerdo mi login, lo tecleo en la máquina, después recuerdo mi password, lo tecleo en la máquina y luego muevo el mouse a dar un clic. Si las reglas que disparo favorecen ese comportamiento, entonces serán reforzadas de manera positiva. Y entonces su utilidad al incrementarse va a incrementar la probabilidad de que sean elegidas cuando las mismas situaciones se den más adelante. Y para que quede un poco más claro, voy a hacer una demostración. Ustedes van a seguir viendo mi máquina y yo voy a correr unos comandos y van a ver cómo funciona Actar, ¿sí? Entonces, cierro la presentación. Actar está programado en un lenguaje muy poderoso llamado Lisp, muy popular en los círculos académicos. Recuerden que Actar a nivel de ingeniería de computación no es más que una serie de componentes, de módulos de Lisp. Aquí tengo, si ven, en la parte izquierda tengo justamente la tarea que quiero atacar, en este caso el login. Y en la parte derecha tengo los comandos de Lisp. Entonces lo que voy a hacer es correr el modelo 15 segundos y lo voy a hacer en tiempo real. Entonces aquí le estoy dando una bandera. Voy un poco lento porque es con una mano. Ahí tengo el comando. En la parte izquierda van a ver cómo la atención del modelo se va enfocando en el username. Ahí pongo mi nombre. Después pongo el password y pongo clic. El modelo en este caso tardó 9.7 segundos, ¿sí? Lo interesante no es tanto eso, sino que si pueden ver, generó aquí una serie de acciones perceptuales, cognitivas y motoras. Lo interesante es que este modelo corre diferentes tiempos cada vez que lo corro, no es determinístico, porque la conducta humana no lo es. Lo interesante también es que, imagínense, si en tan solo 10 segundos de simulación generé alrededor de 300 actividades, la mayoría cognitivas, ya que son las más rápidas, las más lentas son las motoras, imagínense lo que se genera durante minutos de interacción. Durante mi doctorado yo traía a la gente a interactuar durante 24 sesiones de aproximadamente 6 minutos. Fueron 130 personas. Recolecté tanta información, y eso fue en el 2009, que fue necesario introducirme a los modelos que ahora se llaman Big Data, básicamente de clustering, para entender estrategias compartidas. También tuve que usar árboles de clasificación para mandar a la gente a ciertas subcategorías. Me era necesario hacer procesamiento paralelo para poder hacer estas operaciones. No bastaba con mi máquina. Porque básicamente, si desmitificamos Big Data, tenemos cómputo altamente distribuido con frameworks como Spark o Hadoop que hacen más simple las cosas. Hace 10 años no era tan simple. Sin embargo, actualmente es mucho más sencillo agarrar una escala, combinarlo con Spark y tener una solución más rápida para obtener un análisis de datos. Las aplicaciones de este tipo de modelos son varias y a mí particularmente me interesan dos. La adaptación de interfaces gráficas al estilo cognitivo de las personas, es decir, si yo sé exactamente qué deben hacer las personas cuando se enfrentan a una interfaz gráfica, puedo adaptar la parte visual y además darles tips, facilitarles la interacción con la interfaz, ya que yo conozco lo que deben hacer con ella. Y la segunda es educación. Si entendemos los modelos educativos modernos, entendemos que el constructivismo presupone la existencia de un tutor. Sin embargo, es muy difícil escalar un tutor cognitivo en cursos en línea. El modelo cognitivo podría ser este tutor que nos permite darle ese seguimiento, ese acompañamiento a la persona que está en línea y de esta manera garantizar de alguna manera la adquisición de competencias. Los invito a investigar más sobre Actar y otras arquitecturas cognitivas y entender más cómo funciona la mente humana.